Bien, bueno, hoy vamos a ver el derecho a la igualdad. Para eso preparé un cuadro que siempre comparto, lo que hacemos en el pizarrón, para facilitar esa comprensión. Lo primero, ahí estamos compartiendo pantalla, espero que ahí está. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vemos el derecho a la igualdad es la igualdad como un derecho puente a poder ejercer otros derechos. Es decir, es un derecho adjetivo. Pensemos a la igualdad como la posibilidad o una escalera en donde quizás en el primer piso podemos tener a las personas efectivamente ejerciendo el conjunto de los derechos. Si yo no tengo esa escalera, yo no puedo acceder a ejercer realmente el conjunto de derechos que están reconocidos en la Constitución. Por eso es un puente siempre al ejercicio de otros derechos. Pero principalmente hay un derecho que es la libertad. Sin la igualdad no puedo ejercer la libertad, tanto la libertad individual, la autonomía de la voluntad reconocida en el artículo 19, como también la libertad o la autodeterminación colectiva, que es el ejercicio de la democracia. Entonces ahí podemos ver cómo se cohesiona de alguna forma el derecho a la igualdad como puente al ejercicio de otros derechos y principalmente a la posibilidad de ejercer la libertad de elegir. Elegir mi propio plan de vida y elegir también en una vida colectiva, en una vida social, en la comunidad poder participar. Y esto me lo va a garantizar la igualdad. Esto como un principio más genérico o estructural para poder arrancar con la explicación de lo que es la igualdad, pero sin perder de vista eso, la igualdad como un puente a poder ejercer el conjunto de derechos reconocidos en la Constitución. Siempre hablamos de la igualdad y hay un mantra que la Corte repite, igualdad en igualdad de circunstancias, y a mí me gusta como ser un poco más cuidadoso o un poco más de ir paso a paso para poder realmente desmembrar qué es la igualdad o cómo entiende el concepto de la igualdad en nuestra Constitución o el significado que nosotros le damos. Hay tres grandes acepciones de lo que es el concepto de la igualdad, que hubo una evolución. Todos los valores constitucionales, hago un paréntesis, todos aquellos valores que están en la Constitución, aquel significado que le damos a esos derechos, es parte de una construcción que no se agota solamente en los poderes del Estado. El significado que se le dé a determinados derechos únicamente a lo que dice o emane de la voluntad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y aún así del Poder Judicial, como máximo intérprete la Corte Suprema, como autopercibida esta facultad de ser la intérprete final, sino también es una tarea o es un ejercicio que hacemos los abogados, que hacemos también los estudiantes de Derecho y el conjunto de la comunidad. Ese es el ejercicio de la democracia. El ejercicio de la democracia es garantizar que todos podamos participar de aquellos valores constitucionales y entender qué significado tienen esos valores. ¿Quiénes son los que le van a dar significado a esos valores? El conjunto del pueblo. Es una participación colectiva la disputa, si se quiere, por el significado de estos derechos. Y dentro de esa disputa o dentro de esas diferentes acepciones que podemos tener de la igualdad, yo voy a ofrecer algunas que están reconocidas en la doctrina, tanto nacional como internacional, y se empieza a construir una idea de igualdad que vamos a tratar de llegar hasta lo que los últimos doctrinarios han trabajado, pero esto es una evolución y puede y debe ser siempre bienvenidas las disidencias y distintas acepciones que se tengan del derecho a la igualdad. Hoy vamos a ver tres. El primer punto es entender, o lo que siempre escuchamos es la igualdad ante la ley. Esta concepción de la igualdad ante la ley que tiene, para poder llegar a lo que se entiende como igualdad formal, igualdad ante la ley, a mí me gusta como desmembrarlo en tres mini evolución, o sí, en tres mínimos conceptos, o mini conceptos, o subtipos
que ha desarrollado el concepto de igualdad. Primero, que no es poco, esta regla general que tiene la ley, la norma, que es la normativa es siempre de alcance general, no puede ser de alcance particular. Y esto está, cuando leemos el preámbulo, que todos gozan, o todos, para que todos gocen en los beneficios de la libertad, de la justicia. Cuando vemos que dicen el artículo 14, todos los habitantes gozan de los siguientes derechos. Este todos engloba un mandato constitucional de todos deben tener ese ejercicio del ejercicio de los derechos, pero que no se agota, o mejor dicho, que no debe ser con carácter particular. Esto que parece algo quizás obvio, recordemos hace 200 años atrás cuando las normas eran hacia sujetos determinados, individuos determinados, privilegios de sangre o de nobleza, artículo 16, hacia personas determinadas, quienes pueden ejercer determinado derecho, por ejemplo, los anchorenas, por dar un ejemplo, ¿no? Y esto viene a romper esta idea de no particular, sino general. Todos van a poder ejercer estos derechos sin ningún tipo de privilegio. Ahí ya nos acercamos a una primera noción de lo que es la igualdad formal ante la ley. Pero esto no es suficiente. Si bien todos tienen ese derecho, o todos deben gozar ese conjunto de derechos, la norma, o la Constitución, mejor dicho, me permite diferenciar. No es esta cuestión de los derechos son absolutos, mejor dicho, no hay derechos absolutos, sino que es conforme a las reglas o a las normas que reglamentan su ejercicio, o a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, que yo puedo restringir ciertos derechos teniendo en miras a un tipo de objetivo. Puedo distinguir, puedo diferenciar. Esto es algo que siempre desde los estamentos del Estado se está haciendo. Es imposible ejecutar políticas públicas o cualquier tipo de derecho sin diferenciar. Tenemos que diferenciar a quién le vamos a dar una jubilación, una pensión, mayores de 60, 65 años cuando terminan los requisitos. Ya empezamos a diferenciar. Tenemos que diferenciar quiénes van a poder acceder, por ejemplo, a la universidad, quienes cumplen con el ciclo, o mejor dicho, el requisito de tener el secundario completo. Ya empiezo a distinguir, empiezo a diferenciar para poder ejercer esos derechos. Y lo que la norma dice, entonces, es, que es el punto B, esa diferenciación pues, me permite armar categorías, me permite armar circunstancias, y nace acá este principio de, en las mismas circunstancias, en las mismas categorías, no le des un beneficio a uno que en el idéntico o en las mismas, en el mismo criterio, categoría, no se le dé a otro. Por ejemplo, si el requisito es, la categoría de criterio es tener el secundario completo para acceder al derecho a la educación superior universitaria, acá se estaría violando el principio de igualdad si alguien tiene el derecho, o alguien tiene, perdón, el requisito del secundario completo y no lo dejan ingresar. En las mismas circunstancias, le estoy dando el beneficio a uno, ingresar a la facultad, que a otro no se lo doy y tiene el secundario terminado. O sea que acá nace este principio, este mantra que siempre utiliza la Corte Suprema de igualdad en igualdad de circunstancias. Me permite diferenciar, puedo armar criterios y dentro de esos criterios tengo que respetar en esa igualdad de otorgarle los derechos. Ahora, esto no llega a ser suficiente para completar el derecho a la igualdad, porque puede surgir algún problema. Si yo digo en las mismas circunstancias, en el mismo criterio, que no le dé un beneficio a uno, que en las mismas circunstancias no se le dé a otro, en una sociedad, por ejemplo, como requisito que todos los blancos puedan ingresar a la universidad, la categoría es ser blanco, y yo estaría discriminando si un blanco no lo dejo ingresar a la facultad. Entonces, sin preguntarme cómo se armó esa categoría. O mejor dicho, que es el punto C, si esa categoría es razonable. Tiene que haber razonabilidad cuando yo diferencio.
Y acá se completa el primer concepto de igualdad ante la ley o igualdad formal. Esta cuestión de, bueno, todos en las mismas circunstancias, pero esas circunstancias creadas razonablemente. Esto me permite hacer un análisis de razonabilidad. El análisis de razonabilidad, artículo 28 de la Constitución, es una de las formas por las cuales hacemos control de constitucionalidad. Siempre que se vea, paréntesis, control de constitucionalidad, vamos a analizar lo que es la superlegalidad formal y la superlegalidad material. La superlegalidad material es que todo el contenido del orden jurídico debajo de la Constitución, leyes, ordenanzas y decretos, etcétera, etcétera, debe respetar la supremacía de la Constitución en cuanto a contenido. Y ese contenido, o la forma de asegurar que respete ese contenido es que cuando reglamento los derechos, el artículo 14 de la Constitución me lo permite, reglamentar derechos para ejercerlos, los haga razonablemente sin alterar el espíritu del derecho. Y ahí nace el análisis de razonabilidad para cumplir con la supremacía constitucional en cuanto a contenido. Otra de las formas, que no es lo que explicamos acá, pero para que se sepa, la superlegalidad formal es o se refiere a que se debe cumplir todo el ordenamiento jurídico, las leyes que se emitan, conforme a la forma que lo diga la Constitución y por el órgano que lo haga la Constitución. Para que sea válido, tiene que cumplir con esos requisitos. Entonces tenemos, cuando se analiza el control de constitucionalidad, en cuanto a procedimiento, superlegalidad formal, y en cuanto a contenido, superlegalidad material. Nosotros acá vamos a ver la superlegalidad material. ¿Cómo? A través de un análisis de razonabilidad. Vamos a ver, che, ¿qué tan razonable es esta ley que estás restringiendo derechos o armando categorías? ¿Qué tan razonable es esta categoría que estás armando para darle un beneficio a uno que a otros no le das? Y tiene que ver con esta intención, siempre que se legisla, se busca un medio para lograr un fin. Es decir, si yo busco, vamos a ir a un ejemplo, tenemos acá análisis de razonabilidad. El medio, en el supuesto caso, o la funcionalidad que se busca, que se tenga por aprobado los estudios secundarios, es para buscar el fin de que se tengan, por ejemplo, los conocimientos básicos para poder ingresar y que haya un buen desempeño en la facultad. Si no tengo esos conocimientos básicos, va a dificultar un aprendizaje. Entonces, el medio elegido es esta restricción de tener secundario. ¿El fin cuál es? Tener conocimientos básicos para poder ingresar a la facultad. ¿Hay una relación de causalidad entre medio y fin? Sí, por supuesto que lo hay. Entonces, esta norma es constitucional. Bien, eso es un análisis de razonabilidad que por este embudo que yo realicé acá, va a ingresar cualquier tipo de análisis o filtro que yo quiera utilizar para cualquier tipo de derecho, para cualquier tipo de regulación. Nosotros acá lo vemos con respecto a la igualdad. Y finalizamos entonces en el primer concepto de igualdad formal o igualdad ante la ley, con esto de entender en igualdad de circunstancias, en los mismos criterios, pero ojo, que esos criterios sean armados por parte del legislador en forma razonable. ¿Y qué es razonable? Que haya una adecuación de medio a fin. Pero este concepto evoluciona y entramos a la segunda etapa, que es la igualdad y no discriminación. La igualdad y no discriminación viene aparejada de los tratados internacionales, específicamente, vamos a poner de ejemplo el 1.1 de la Corte, perdón, de la Comisión de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que está prohibido, ¿sí?, hacer cualquier tipo de distinción en cuanto al sexo, la raza, la ideología, la creencia religiosa y cualquier otra índole. Es decir, que el mensaje es al legislador: no hagas categorías, no hagas distinciones y diferencias en base a estos criterios, porque siempre que se utilizaron estos criterios fueron para discriminar. Siempre que se utilizaron este criterio fueron para sacarle un derecho a un
a un colectivo y que además esto no supera un análisis, esta categoría armada en el sexo, a priori no supera un análisis de razonabilidad. Y es lo que hacen hacer a la categoría sospechosa. La categoría armada en base a estos criterios que establece, por ejemplo, la Comisión, bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos, estos criterios utilizados me huelen mal. Ya algo huele a podrido, digamos. ¿Qué es lo que huele a podrido? Me huele inconstitucional. Me huele a que querés discriminar. Entonces se arman estas categorías sospechosas. Y esta categoría sospechosa, por estos criterios, solo, ¿sí?, va a poder ser, o mejor dicho, va a tener que pasar, y acá nos vamos a la segunda parte del cuadro, por un escrutinio estricto de razonabilidad. Ya no es un mero razonamiento o adecuación de medio fin, sino que cuando aparece la categoría sospechosa, yo voy a tener que hacer una presunción de inconstitucionalidad. Recordemos que siempre las normas tienen una presunción de constitucionalidad. Bueno, acá se invierte eso. Se presume la inconstitucionalidad. Como segundo requisito del escrutinio estricto, voy a tener que invertir el onus probandi y la carga de la prueba. La carga de la prueba ya no es del que alega, sino de la persona, o mejor dicho, en este caso, de quien sostiene y de quien armó esa categoría sospechosa. Y después voy a hacer un análisis, siguiendo con el filtro, de medio fin, adecuación medio fin, pero teniendo siempre en consideración que el medio también elegido debe ser el menos lesivo y la finalidad se debe demostrar un interés estatal urgente. Si pasa todo este filtro, esa norma va a ser constitucional. Podemos dar un ejemplo de escrutinio estricto o un ejemplo de categoría sospechosa en la famosa jurisprudencia Hoff. Hoff, que era un juez de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, no podía ser juez de cámara porque había una categoría armada por parte de la Constitución Provincial, del artículo creo que 177, si no mal no recuerdo, que para ser juez de cámara tenía que ser argentino, nativo o por opción. Es decir, no podía ser un argentino naturalizado. Se hacía una diferenciación, una distinción, una categoría entre argentinos nativos y por opción, por un lado, que sí tenían el derecho a ejercer y a poder llegar a ser juez de cámara, esto relacionémoslo con la igualdad como puente a poder ejercer otros derechos, y fíjense cómo se arma esta otra categoría que queda por fuera de ser argentino naturalizado. En el caso del argentino naturalizado, estaba prohibido poder ejercer o poder llegar a ser juez de cámara. Entonces, hay una categoría armada que va a distinguir y va a dejar por fuera a los que son argentinos naturalizados. Es decir, que acá hay una distinción en base no a la nacionalidad, sino al origen de la nacionalidad. Ese origen de la nacionalidad es lo que el legislador, o en este caso los convencionales constituyentes de la provincia, eligieron para decir, bueno, para ejercer este cargo de cámara, yo voy a poner como restricción que sean argentinos nativos o por opción. Esto llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema en ese fallo analiza o hace un control estricto, en el sentido de viola, restringe esto la garantía de derecho a la igualdad establecido en nuestra Constitución. Bueno, presume la inconstitucionalidad de la norma, invierte la carga probatoria, por cual es la provincia que tiene que demostrar si lo hace o no, y además sostiene que debe demostrar que ese medio es el menos lesivo y que hay un fin interés, o un interés, el fin es un interés estatal urgente por sostener. Que no lo logra hacer la provincia solo se ampara en decir que es una facultad que no ha sido delegada a la nación, es una facultad de la provincia darse su propia administración, por lo cual no puede pasar este test de escrutinio estricto y la norma se declara inconstitucional. Ahí tenemos un ejemplo de categoría sospechosa en virtud de que el criterio utilizado fue el origen de la nacionalidad, y ahí tenemos también el ejemplo de cómo se aplica ante la categoría sospechosa un
escrutinio estricto. Si bien la Corte acá no habla en forma manifiesta y expresa de categoría sospechosa y en estos términos, pero empieza a ser un poco la construcción de lo que es este análisis. Ahora bien, desde acá vimos la igualdad ante la ley formal, la igualdad y no discriminación, pero estos son conceptos o son acepciones de la igualdad vista desde una perspectiva individual del sujeto. ¿Qué es lo que busca? Es no mires las características físicas o sociales de la persona para otorgar o no derechos. No mires el sexo, no mires la orientación sexual, no mires la creencia, no mires el color. Eso no tiene que ser un criterio para dar un beneficio, dar un derecho o restringirlo o negarlo. Este es el mensaje un poco de la visión individualista de lo que es la igualdad. Pero acá entra otra visión de la igualdad que lo sostiene, por ejemplo, un gran profesor que es Roberto Saba, que habla de la igualdad social, la igualdad vista estructural, aquella igualdad donde sí va a ser necesario mirar las características para saber de dónde viene, no ese sujeto, sino un grupo. Hay ciertos grupos que siempre han sido marginados, oprimidos y sometidos. Esos grupos, en la vida real, en lo material, en lo real, no tienen la posibilidad de poder acceder al conjunto de los derechos. Y acá nace la igualdad y no sometimiento, la igualdad y no exclusión, o la igualdad real de oportunidades. Hay ciertos grupos que si los seguimos tratando de igual manera, lo único que hacemos es cristalizar la desigualdad. Lo único que hacemos es perpetuar la desigualdad. Si tratamos siempre a aquellos grupos que han sido oprimidos por la sociedad, por una desigualdad estructural, por una opresión que es sistemática, institucionalizada, normalizada, hasta inconsciente, realizada por el conjunto de la sociedad, si seguimos tratando iguales a ellos, vamos a terminar cristalizando más la desigualdad. Por eso le pedimos, o acá nace este criterio ya no de no mirar las características, sino miremos las características. Miremos si pertenece a un grupo sojuzgado. Porque si estas personas, estos sujetos vienen de grupos que han sido siempre marginados, vamos a tener que tener un trato diferencial. Vamos a tener que tener lo que se llama una discriminación inversa. Vamos a tener que tener un rol activo desde el Estado que no es más ni menos que las acciones positivas. Son aquellas herramientas o instrumentos que tiene que tomar el Estado y no puede ser imparcial, porque ser neutral en estas cuestiones lo único que hace es estar a favor de los grupos que oprimen, es estar a favor de los poderosos que oprimen a esas minorías vistas no en cantidad, sino en poder que tienen en una sociedad. Estas acciones positivas que están en el 75, inciso 23, a partir de la reforma en 1994 que se incorporaron, pero también están, si uno busca en la Constitución, nosotros tenemos en la Génesis, cuando se afianza en el artículo 5, que se habla de el sostenimiento de la educación. La educación es un instrumento para asegurar también lo que es la realidad, tener realmente oportunidades, que haya realmente oportunidades, no oportunidades solamente, que en la vida, en el día a día, se tengan esas oportunidades a estos grupos que han sido sojuzgados. Por supuesto que también está en el artículo 37 de los derechos políticos cuando se les da a las mujeres lo que constitucionalmente, pero que en 1991 ya estaba, que era la ley de cupos. Es decir, cómo yo diferencio para tratar de equilibrar, si se quiere, a estos grupos que son siempre están debajo y siempre están siendo pisoteados. Desde este lugar, y es importante analizarlo, la contradicción que en algún punto choca con la visión de la igualdad por un lado y no discriminación, y la igualdad y no sometimiento con las acciones positivas. Porque las acciones positivas lo que hacen es mirar
el sexo, mirar el color, mirar la orientación sexual, para poder hacer una distinción favorable. Y nosotros vimos que la igualdad y no discriminación y el mandato de la Convención Americana en el 1.1 es no distingas por sexo, no distingas por raza, sino vas a generar una categoría sospechosa. Entonces, ¿generamos una categoría sospechosa al hacer una distinción para favorecer esos grupos que han sido excluidos? ¿Las acciones positivas generan entonces categorías sospechosas? Y acá un poco, porque si genera categorías sospechosas, yo no voy a poder realizar un mero análisis de razonabilidad, sino que voy a tener que realizar un control estricto de razonabilidad. Y acá Roberto Saba, recomiendo el texto leerlo y releerlo de Roberto Saba de Desigualdad Estructural, porque ahí explica muy bien que en realidad la categoría sospechosa no es el sexo, sino la categoría sospechosa es la mujer, cuando siempre ha sido oprimida, y cuando diferencio, no para beneficiarla, sino para perjudicarla. La categoría sospechosa no es el color, es ser negro, que siempre han sido sometidos. Entonces, cuando distingo para perjudicar a esos grupos, el color negro en cuanto a color es lo que me genera una categoría sospechosa. En cuanto a la orientación sexual, es el homosexual el que siempre ha sido oprimido, y ahí hay una categoría sospechosa cuando yo legislo en detrimento de ellos y no a favor de ellos. Por lo cual Saba sostiene que la categoría sospechosa es cuando la distinción de estos criterios son de los grupos que siempre han sido sojuzgados. Miremos qué grupos fueron sometidos y sojuzgados, y ahí van a saltar las categorías sospechosas y ahí se va a activar el test del escrutinio estricto. Por otro lado, Dworkin en realidad, u otro autor, sostiene que en realidad no hay que hacer una distinción de estas categorías sospechosas, sino que las acciones positivas siempre, porque cambian el fin, tienen un fin que no es el buscado únicamente por la norma de ese que regula para ese derecho, sino el fin buscado es otro, es más sustancial y es urgente, que es ni más ni menos que romper con esa desigualdad, con esa opresión y con esa exclusión que realmente el Estado tiene que tener un rol activo para poder lograr lo que por lo menos todos queremos, que es una una igualdad de libertad para todos. Así que con esto concluimos lo que es esta introducción, porque hay mucho para leer, pero por lo menos para clarificar estos conceptos de lo que son la igualdad, cómo entendemos hoy la igualdad con esta evolución, y entender siempre la igualdad como un puente para ejercer otros derechos, y específicamente con la libertad. No existe la libertad individual, no existe la libertad colectiva y la autodeterminación si no hay una igualdad real de oportunidades para todas las personas. Así que bueno, damos por concluido y espero que puedan profundizar con la lectura.